Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada académica. Doy la apertura del acto. Hoy tenemos dos eventos muy importantes. Uno de ellos es la presentación de nuestra revista, la revista más antigua de Guatemala, que es el Anales de la Academia de... Es el presidente, es el coronel Jorge Ortega. Se perdió el audio. Perdió el audio. Lo oímos, coronel, su voz. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva actividad académica. Hoy vamos a tener dos eventos sumamente importantes. Les agradecemos su presencia y su participación. Una de ellas, pues, es la presentación de nuestra revista, Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, que es la revista más antigua por parte de nuestro secretario. Y luego, pues, tenemos la conferencia que nos va a permitir conocer sobre este proceso histórico a través del doctor Francisco Roberto Gutiérrez Martínez. Así que damos por inicio nuestra actividad y dejaría en el uso de la pantalla al licenciado Gilberto Rodríguez Quintana. Muy buenas noches. Señor presidente de la Academia, señores directivos, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Siempre es motivo de alegría y satisfacción presentar una nueva publicación de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, tocándole hoy el turno a su revista Anales, cuyo primer número vio luz pública en julio de 1924, por lo que está próxima a cumplir el primer centenario de vida ininterrumpida, lo que la convierte en el medio especializado más antiguo del país, con amplio prestigio nacional e internacional. La revista Anales es el órgano oficial de nuestra institución, surgida como lógica consecuencia de sus fines fundamentales. Por medio de ella, sus miembros numerarios, correspondientes, honorarios y otros colaboradores especiales dan a conocer el producto de sus investigaciones en el área de las ciencias sociales. A través del tiempo, ha dado las muestras más constantes del dinamismo de esta academia. Parece fácil decir 93 tomos publicados. Sin embargo, en nuestro medio, con tantas limitaciones, implica un laborioso y casi heroico esfuerzo. Hasta la fecha, en sus 34.594 páginas impresas, se han publicado 2.750 artículos y una enorme colección de material iconográfico. Prácticamente un poco más del 50% del total, 18.616 páginas, están digitalizadas gracias al convenio de cooperación mutua firmado con el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, y están disponibles para su consulta gratuita en el sitio en internet archive.org. Durante los primeros años de la antigua Sociedad de Geografía e Historia, es de reconocer la importante labor editorial desarrollada por el socio J. Antonio Villacorta Calderón, quien tuvo a su cargo la dirección de la revista Anales de 1925 a 1942. Continuaron con esa responsabilidad los socios J. Fernando Juárez Muñoz, de 1942 a 1952, Ricardo Castañeda Paganini, de 1953 a 1963, y Francis Gall, de 1964 a 1971. Es de destacar la valiosa y brillante labor como editor de Anales desarrollada desde 1997 por el notable historiador y académico numerario Jorge Luján Muñoz, de quien tanto he aprendido en estos largos años. También tuve el privilegio de colaborar con otros distinguidos académicos que a la vez fueron editores, como Jorge Luis Arriola, Flavio Roja Lima, Alcira Goicolea Villacorta y Ana María Urruela de Quesada. Ahora, pasando al número de Anales que hoy se presenta,
tomo 93, correspondiente a 2018. Como es usual, Pongamos los verdes acá. como es usual, se incluyen valiosas contribuciones en las áreas de especialización de la academia, siempre haciendo nuestro mayor esfuerzo por continuar con los mejores contenidos y alta calidad. Inicia este número con la sección de arqueología, en la que se incluye un artículo del académico correspondiente, doctor Sebastián Perrot Minot, y la doctora Rosa María Chan Guzmán, titulado La arqueología y la diplomacia guatemalteca. Luego, en la sección de geografía, una interesante colaboración de la geógrafa, politóloga Manuela Fernández y el geólogo Batista Mactaxi, identificación y análisis de riesgos de deslizamiento desde una perspectiva interdisciplinaria, ventajas, oportunidades y desafíos, el caso de Uspantán, Guatemala. La indispensable sección de historia cuenta con 4 artículos. El primero, función, descripción y localización de las garitas o guardas en la provincia de Guatemala, de los siglos XVI al XIX, por el académico numerario René Johnston Aguilar. Sigue el artículo Las constituciones de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, erigida en la Iglesia Catedral de Santiago de Guatemala en 1669, por el académico numerario Gerardo Ramírez Samayoa. Luego el artículo El frustrado bombardeo a la ciudad de Guatemala, el general Federico Ponce y Rafael Trujillo en 1947, del historiador estadounidense Aaron Coy Moulton. Y finaliza la sección con la colaboración del doctor Flavio Roja Lima, reflexiones dispersas sobre el trabajo de los editores. En el apartado de fuentes bibliográficas y documentales se incluye la transcripción, notas y estudio introductorio del académico Carlos Navarrete Cáceres, del documento Idolatrías y supersticiones en una cueva de Santa Eulalia, 1801. A continuación, se incluyen 3 actividades académicas de nuestra corporación. La conferencia Ian Graham, 1923-2017, el último gran explorador de la civilización maya, que presentó el académico numerario Héctor Leonel Escobedo Ayala. Sigue el artículo Manuales Escolares Liberales, el Manual de Geografía de Roderico Toledo, 1874, del académico Edgar S. G. Mendoza. Y finaliza la sección la colaboración de la académica numeraria Regina Wagner Gen con el artículo Guatemala y la Primera Guerra Mundial, 1914-1928. Esta vez tenemos 2 notas necrológicas, una en homenaje al distinguido y recordado académico Guillermo Mata Amado, 1928-2018, que tuve el honor de redactar, y la otra en memoria del connotado antropólogo estadounidense y académico correspondiente Richard N. Adams, 1924-2018, escrita por la académica y antropóloga cultural Bárbara Noque de Araton. En cuanto a reseñas bibliográficas, se publican 2. La primera es del libro que sobre Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial escribió Mary Jo McConaughey, titulado The Tango World, que preparó la académica Regina Wagner Gen. Sigue la que escribí comentando la nueva edición en español de la obra de Arthur Morelet, Viaje a América Central, Isla de Cuba y Yucatán, tomo 2, que complementa la que se publicó en el número anterior. Como es costumbre, se cierra la revista con la memoria de labores y las normas e instrucciones para publicar artículos en anales. Hoy, debido a la situación de emergencia por el COVID-19, no se podrá realizar la tradicional entrega del ejemplar y las separatas a los autores de artículos. Sin embargo, esperamos hacérselos llegar pronto. Dejo constancia de nuestro agradecimiento a los académicos numerarios y correspondientes y demás colaboradores por sus valiosas contribuciones. Sin su aporte académico,
la revista Anales no fuera lo que es, una verdadera riqueza para la cultura del país. Finalmente, expreso mi sincero agradecimiento a mi asistente Patricia Roca García por su valioso apoyo y ayuda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gilberto, muy amable. Dejamos en uso de la palabra al licenciado Edgar Chatán para que nos presente al disertante, por favor. Buenas noches a todos. ¿Pudiera aclarar algo? A continuación, daré lectura de los referentes académicos del doctor Gutiérrez. Francisco Roberto Gutiérrez Martínez es ingeniero químico por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en Antropología Social y Etnología por la Universidad de París, una maestría en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento por la Universidad Francisco Marroquín, un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Actualmente es doctorando en Historia en la Universidad Francisco Marroquín. Presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos FUNDAP, de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Avanzados de Occidente y de la Asociación Red Nacional de Grupos Gestores. Entre sus distinciones, recibió el galardón Carlos Páez Ayala al comerciante distinguido del año 2003, botón de oro de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango también en el año 2003, ciudadano distinguido de Quetzaltenango en 2008 y recibió la medalla conmemorativa Monseñor Luis Manresa Formosa de la Universidad Rafael Landívar en el año 2013. Ha realizado varias publicaciones, entre las que podemos mencionar Para eliminar la pobreza en Guatemala, Empresarialidad en Guatemala, un engarce en su historia, de movimiento social a política pública, la propuesta de la Red Nacional de los Grupos Gestores para el Desarrollo Económico de Guatemala, 20 años en 150 crónicas, Quetzaltenango, historia de su historia y columnista de El Periódico. A continuación, entonces, la conferencia de nuestro distinguido disertante. Aquí. Y aquí, ¿no? Muy buenas noches. Agradezco a la academia que me permitan hacer estos comentarios que a continuación haré. Agradezco, por supuesto, al doctor Ortega y a la Junta Directiva, al licenciado Rodríguez, por esta facilitación. Y he titulado la conferencia de la siguiente manera, como Quetzaltenango, de pueblo de indios a capital de estado. Como sabemos los presentes, la denominación de pueblo de indios no es despectiva ni peyorativa, es una denominación formal y los presentes así la comprenden sin duda. Quisiera tal vez iniciarme presentando como ya lo hizo el licenciado Chután, vivo en Quetzaltenango prácticamente toda la vida y interesado en entender un poco mejor la cultura y la historia de esta ciudad de Quetzaltenango. Procedo a continuación a presentarles la primera diapositiva. Tal vez quisiera también comentar que haré una breve exposición de contextualización previo a hablar sobre el recorrido
de ese esfuerzo autonómico que Quetzaltenango siguió durante varias décadas. Este que es el tema central, pero previo a ello quiero, sí, eso sí, hacer una contextualización. Ahí verán ustedes a la derecha de la presentación de esta diapositiva una ilustración, que es una ilustración del libro una ilustración del curato de Quetzaltenango, realmente del libro de la descripción geográfico-moral de la diócesis de Guatemala de don Pedro Cortés y Larraz de los años 1770. Como sabemos los presentes muy bien, los primeros pobladores de este territorio que hoy es la región occidental de Guatemala pertenecen a la etnia Man, pertenecieron a la etnia Man, que es considerada la más antigua etnia maya que pobló Guatemala. Desde el año 600 a.C. ya había presencia de la etnia Man en el territorio de la región, sobre todo en la región occidental, como veremos en un momento. La capital era la que hoy conocemos como Zaculeu, en Huehuetenango. Ellos le llamaban Chinabajul, ¿verdad? Chinabajul. Y ellos vivieron en este territorio del occidente y en Quetzaltenango, en lo que hoy es Quetzaltenango también concretamente. Hay un barrio aquí de la zona 2, el barrio conocido como La Transfiguración, muy cercana a lo que fue el Ajujnoj, que hoy conocemos como Cerro Quemado. Hay un estudio, por cierto, muy interesante de la historia de este volcán y su erupción en 1781, un estudio del doctor Francis Gall, que por cierto también él era quetzalteco. Pues los MAM denominaron a este territorio como Culajá, aunque es un nombre en náhuatl, pero su significado es garganta de agua, así le llamaban los MAM, porque se daban muchas escorrentías precisamente de las montañas cercanas. Ahí ven ustedes a la derecha el mapa del territorio que cubría toda la población de los MAM, que es prácticamente las regiones 6 y parte de la región 7 actuales de Guatemala. Y hay dos municipios que actualmente pertenecen a Chiapas en México, que es Motocintla y Mazapa de Madero, ya del lado de Chiapas en México. Pues entonces ellos fueron los primeros pobladores de este territorio. Sufrieron la primera invasión por parte de los quichés a mediados del siglo XV, dirigidos por Quicab el Grande. Fue una invasión cruenta, muy cruenta, tal como lo relatan los diferentes títulos indígenas, como el Popol Vuh de 1701, el título de los señores de Totonicapán de 1554, el de los Coyoy también de 1570, el memoriales o los anales de los cachiqueles en 1581. Todos estos títulos hacen relación a esa invasión que sufrieron los MAM por parte de los quichés, y por lo cual fueron desplazados del territorio que actualmente ocupa el municipio de Quetzaltenango. Los quichés pues ya se instalaron acá, en este municipio, y la llamaron desde entonces Xelajuj. Xe es el prefijo de abajo del Lajujnoj. El volcán Lajujnoj, que como mencionábamos antes, es el antiguo volcán que hoy se conoce como el Cerro Quemado por la explosión que sufrió en 1785. Luego de esta historia de la invasión quiché, se dio pues lo que conocemos como la conquista, que ves, en mi entender es diferente una conquista que una invasión. La invasión pues es una llegada a un lugar y el desplazamiento de los originarios de ese territorio. La conquista, según nos enseña la historia, es parte de eso, de la historia de la humanidad, y ha sido algo que las poblaciones más fuertes han crecido a expensas de las más débiles, aunque sea en apariencia una ley injusta, porque es una ley que se cumple, es injusta, pero sin embargo ha sido uno de los principales factores de progreso de la humanidad. Y eso fue lo que sucedió 7 décadas después de la invasión que mencionábamos de los quichés en el territorio que hoy ocupa el municipio de Quetzaltenango.
en febrero de 1524, con la llegada de Pedro de Alvarado, el lugarteniente de Hernán Cortés, que como sabemos ingresa por lo que era Soconusco, llega al territorio actual de Guatemala, a la parte de Xetulul, hoy Zapotitlán, y en unas cuestas muy, muy empinadas sube paralelo al volcán Santa María. Ahí tiene las primeras batallas con los quichés, para luego concluir las batallas, una en Llanos del Pinal, que es donde muere el líder Tecunumán, y la última en los Llanos de Urbina. Los Llanos de Urbina, conocidos ahora como Salcajá, o antiguamente Sac-Ajá, significa agua clara, y ahí se instalan los conquistadores en un campamento militar a partir de esos momentos. Y pues ya cuando llegan los náhuatls con Pedro Alvarado, denominan a la antigua Culajá, luego a la antigua Xelajú como Quetzaltenango, que significa en la muralla del Quetzal. Y como saben muy bien, hasta la fecha pues se utilizan estas dos denominaciones para referirse a Quetzaltenango, tanto Quetzaltenango como la antigua Xelajú. Luego de que se da esta conquista, estamos, como les decía, perdonen, otra vez recordando un poquito del contexto para ponernos todos en autos sobre la temática, ¿no? Luego de la conquista, pues vienen los 300 años de la conocida como una época colonial, y que yo sugiero también denominarla como una época hispano-guatemalteca, porque la denominación de colonia o colonial, estrictamente hablando, se refiere a lo que hicieron los ingleses o los holandeses en América e incluso después en el África, que era establecer una colony, o también llamaban un planters, y era llegar a un sitio y no relacionarse con los habitantes. ¿Cómo se le hará volumen, hijo? Con los habitantes originarios, no se relacionaban, lo cual no fue el caso de lo que sucedió en América hispánica. Los ingleses, por ejemplo, su primera llegada a América, a la parte noreste de los Estados Unidos, la hizo un corsario, Newport, en 1606, y se instaló con temáticas puramente comerciales. No es lo mismo que lo que sucedió en la época hispano-guatemalteca, cuando sí se estableció, por ejemplo, un colegio mayor para indígenas, leyes especiales de protección, vamos a decir, de los originales, y sobre todo la social, ¿verdad? Lo que después conocemos como la dignidad en nuestros territorios. Por tanto, considero yo que la denominación de colonial, aunque es una denominación utilizada formalmente en toda la historiografía, tiene, mi criterio, esa pequeña debilidad. Pues bien, esos 300 años mencionados, como sabemos muy bien, se dieron primero las reducciones, la instalación de lo que se llamó, de acuerdo a cédula real de 1545, como los pueblos de indios, ¿verdad? Y sabemos pues que había pueblos de indios en lo que hoy es Guatemala, en Tecpan, en Comalapa, en Sololá, en San Miguel Chuimequená, que es Totonicapán, y en Quetzaltenango. Y las ciudades pues de no indígenas o de ladinos, pues Santiago de Guatemala y Ciudad Real, hoy en Chiapas, conocida como San Cristóbal Las Casas. Digamos, además de que se establecieron los pueblos de indios, pues había los cabildos indígenas que se establecieron desde esa fecha y cuyos integrantes eran nombrados por los principales del lugar. Los principales eran quienes nominaban o nombraban a los pobladores, a los directivos del cabildo indígena. Además de que se estableció un cabildo indígena, en el caso de Quetzaltenango, se les dio a los indígenas un recurso para su subsistencia, y así lo planteaban, un recurso para subsistencia de 17 kilómetros cuadrados en un terreno comunal en el cual ellos podían pues, hacer el aprovechamiento para la leña, para la crianza de sus ovejas, para la siembra de maíz, etc. Debemos recordar también que durante esos 300 años, aquí en lo que hoy es Quetzaltenango, hubo una vida de relativa armonía entre los dos grupos, los grupos indígenas y los grupos ladinos. Y quisiera también hacer otra breve reflexión, y es que cuando uno busca información antigua
en la documentación que existe en Quetzaltenango, especialmente en la Catedral de Quetzaltenango, en los archivos antiguos de 1700 en adelante, se menciona nada más indígenas y ladinos. No hay otro tipo de clasificación social más allá de esas dos grandes denominaciones. En esta época hispano-guatemalteca, la población del territorio que hoy ocupa el municipio de Quetzaltenango fue relativamente de baja densidad. De acuerdo a los censos que hicieron los franciscanos, por ejemplo, en 1575, la población era de solamente 4,300 personas. 200 años después, había crecido a 7,093 personas y ya había un 10% de ladinos. O sea, seguía siendo un pueblo de indígenas o un pueblo de indios, había también población ladina viviendo ya en el territorio de Quetzaltenango, pero como repito, con una relativa armonía. Así como aquí habían 7,093 habitantes, en todo el reino de Guatemala, en ese momento, en 1770, había aproximadamente 1 millón de habitantes como relación. En esta época que, como decíamos, la denominaré hispano-guatemalteca, también 3 años antes de que se estableciera por Real Cédula los pueblos de indios, se habían dado las leyes nuevas, que como sabemos fueron pues promovidas por Bartolomé de las Casas. Y en estas leyes nuevas, pues sabemos que también fueron conocidas como las ordenanzas de Barcelona. Se establecía una división administrativa para todo lo que era el reino de Guatemala. A partir de la audiencia como estamento superior, los corregimientos, las alcaldías mayores y los gobiernos como el de Costa Rica. Quetzaltenango pues fue un corregimiento. La vida decía que fue armónica, fue relativamente pacífica, y como funcionaba el gobierno era... ya mencioné de la población, cómo funcionaba el gobierno es que había pues un corregidor que junto al cura del lugar, al cura doctrinero, nombraban al gobernador, un gobernador indígena, y este nombraba normalmente al cabildo indígena, y esa era la forma de gobierno que funcionó en esta época colonial, o mejor conocida como hispano-guatemalteca. Hay un cambio radical de esa vida armónica de 300 años o 3 siglos acá en Quetzaltenango, y esa consecuencia de los terremotos de Santa Marta de julio de 1773 en Santiago de Guatemala. Eso generó verdaderos cambios. Por una parte, sabemos pues que con el terremoto en Santiago, el capitán general era don Martín de Mayorga, y obliga a la salida de todos los residentes en aquel momento. Sabemos también que hubo un conflicto entre los que no querían abandonar esa ciudad por cuanto tenían ahí su historia, sus bienes y su vida, los terronistas que se llamaban, y los traslacionistas que estaban a favor de don Martín de Mayorga y facilitar ese traslado, lo cual finalmente, como sabemos, se dio, excepto con algunos que quedaron en Santiago como personas muy mayores o enfermos y algunos religiosos que les cuidaban. Pero la generalidad de la población emigró, la gran mayoría pues a lo que es el Valle de la Ermita, la zona 6 actual de Guatemala. Un buen grupo fueron hacia el oriente del país, ¿verdad? Que era relativamente despoblado, y algunos vinieron a Quetzaltenango. Especialmente vinieron algunos funcionarios, pero especialmente más comerciantes que ya tenían algún relacionamiento de comercio aquí con el territorio, por lo cual ya tenían relaciones con personas de la zona, del occidente. Pero hay unos cambios, decía, muy significativos a partir de este terremoto de Santa Marta. Por una parte, pues cambios sociales, así como, por ejemplo, en la población. Decíamos que en 1770, o sea, unos pocos años del terremoto, la población aquí en Quetzaltenango era de 7,093 habitantes. En 1804 había subido a 9,500 habitantes. Y lo interesante es que ya la relación de indígenas y ladinos había cambiado radicalmente. Había ya un 37% de esa población mencionada de ladinos.
Los cambios económicos tal vez sean los más significativos que tuvieron mayor alcance, y es que al venir estos antiguos habitantes de Santiago trajeron recursos, conocimientos, etcétera, y lo que antes fuera nada más una explotación de trigo, ya ellos empezaron a producir harina. Lo que era la producción, por ejemplo, de lana, que había ya ovejas que fueron traídas por los franciscanos, por cierto, los pobladores de Santiago que llegaron a Quetzaltenango empezaron a fabricar lo que se llamaba la ropa de la tierra. Y sobre todo el crecimiento económico se dio también porque empezaron a suministrar productos a la entonces en construcción la Nueva Guatemala de la Asunción, que necesitaba en aquel momento de todo, desde alimentos hasta productos para la construcción, etcétera, etcétera. De manera que eso le dio a Quetzaltenango una oportunidad muy grande de crecimiento. Se dieron, por supuesto, también algunos conflictos importantes. Uno en especial tuvo que ver con el tema de licores. Con la llegada de algunos de estos peninsulares especialmente y algunos criollos, lograron que la corona les concediera la fabricación de licores y los estancos, el derecho a estancos, que había estado por muchas décadas prohibido por el entonces corregidor de Quetzaltenango, que era don Fernando Corona, y por el gobernador Manuel Silverio, un indígena. Y ambos eran, querían evitar el consumo de alcohol porque decían que hacía mucho daño a la población. Aunque hay que tomar en cuenta que se producían licores de contrabando, ¿verdad? De baja calidad. Y eso genera un conflicto entre esos productores antiguos y la autorización que la corona concedió a estos nuevos inmigrantes a la ciudad. Eso generó conflictos serios, incluso le quemaron la casa a los productores y su pequeña fábrica tuvieron que salir de la ciudad por una época. Un segundo conflicto del momento se dio con el tema de las milicias. Como sabemos, la monarquía hispánica pues tenía como lugar militar más protegido La Habana. Sin embargo, esta cayó en manos de los ingleses en 1762, lo que demostró a la monarquía borbona la debilidad que tenía. Eso hizo que cambiaran su estrategia y fortalecieron sus milicias ya como unas milicias más formales, vamos a decir, y en el caso de Quetzaltenango ya con 750 elementos bien capacitados para defender y apoyar a la corona en términos generales. El primer ayuntamiento de Quetzaltenango es uno que se le denominó como Ayuntamiento de Españoles. Este fue aprobado en diciembre de 1805 por Real Cédula también y toma posesión en 1806. Esto ya le da a esta población un derecho de soberanía, que es muy importante tomar en cuenta y por las consecuencias que veremos en un momento que esto le dio a este territorio. El primer alcalde pues fue don Francisco de Gregorio y Pinillos, era español, nacido en la península ibérica. Como sabemos, en esta época no existía todavía España como tal. España empieza a existir como nación a partir de 1812 con la Constitución de Cádiz. Pero este señor ya había nacido en la península, don Francisco de Gregorio y Pinillos. Él estableció el ayuntamiento en su casa. Incluso por varios años estuvo en la casa de los que fueron sucediéndole y se sostenía este ayuntamiento con colaboraciones voluntarias de los ladinos de la ciudad. Se da un fuerte conflicto económico por el tema del consulado de comercio. Como saben ustedes muy bien, en 1793 empieza a funcionar en Guatemala el consulado de comercio y este consulado pues le daba a los que lo administraban, digamos, una especie de, vamos a decir, de atribuciones de gobierno, ¿verdad? Para promoción de la economía, promoción de la cultura, pero era dirigido por el grupo aristocrático de la capital en detrimento de las potencialidades de desarrollo de las provincias en general y de Quetzaltenango en especial. Y esto genera un conflicto, como decía, porque ya la economía local había crecido bastante, los comerciantes y los productores de aquí de este territorio
ya habían pues asumido inversiones de alguna cuantía, sin embargo se veían imposibilitados de avanzar más por causa del control que existía desde el consulado de comercio. Y pues los originarios de Quetzaltenango pues luchaban ya por un afán, una aspiración más autonómica para el desarrollo de la región. De manera que un tema que ahora paso a abordar después de este rápido contexto es el esfuerzo autonómico que siguió Quetzaltenango, cabalmente por la racionalidad que decíamos antes, esa, digamos, dificultad que le presentaba una subordinación a la capital en temas ya no solo económicos y fiscales, sino incluso políticos. Sabemos que a partir de 1800, los primeros 19, Napoleón Bonaparte y su ejército francés dominaban Europa, la Europa occidental. En 1805 sufren la primera derrota en Trafalgar, en la cual la península ibérica pierde su fuerza naval, ¿verdad? Lo cual la debilita de una manera bastante radical. Y en 1807 es muy importante porque, como ustedes saben mejor que nadie, pues Napoleón decide la invasión de Portugal, aprobada por el valido Manuel Godoy del rey Carlos IV, y invaden Portugal con la intención de secuestrar a la monarquía portuguesa y con ello pues tener ya Napoleón control en América a partir del Brasil. Pero cuando Napoleón y sus huestes militares llegan a Lisboa y a Oporto, se encuentran con que ya la monarquía había zarpado hacia el Brasil. Y esa frustración, pues a él deja ahí se queda fuerte en esos dos puertos, pero regresa a lo que hoy es España y decide hacer lo mismo que aspiraba con los portugueses y capturar de alguna manera la monarquía hispánica, lo cual logra a partir de forzar cuando Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII y los dos en Bayona abdican en José Bonaparte. Sabemos que esto pues generó todo el proceso de las juntas provinciales, la independencia en España y que concluye con las Cortes de Cádiz de 1812. En ese momento, con la razón de las Cortes de Cádiz, Quetzaltenango como tal decide que debe luchar por lograr esa mayor autonomía. Y para ello, pues nombran como diputado a las Cortes por parte de Quetzaltenango José Cleto Montiel. Él era párroco de Momostenango. Por supuesto sabemos de don Antonio Larrazábal, ¿verdad? Que llegó a presidir las Cortes, en fin, él iba por Guatemala, pero por Quetzaltenango va José Cleto Montiel. Con tan mala suerte, bueno, él antes de salir hace una consulta al corregimiento y a la Alcaldía Mayor de Totonicapán sobre los intereses de esta región, de esta provincia, por lograr mayor autonomía. Y la resolución que le dan es que lo que debe aspirar es a lograr una intendencia, tal como las que existían pues en Chiapas, en Salvador, en Comayagua y en León. Y lleva ese mandato. Con tan mala suerte que él, sabemos que en aquella época un viaje a la península tomaba un año. Cuando él llega en 1814 ya había vuelto Fernando VII y es cancelado las Cortes de Cádiz, con lo cual su esfuerzo se vio de momento frustrado. Él se vuelve a Guatemala, al llegar a Guatemala muere, pero sin embargo deja en España a un mandatario que le da seguimiento al esfuerzo que Quetzaltenango planteaba por su autonomía y por una intendencia. Y eso llega hasta la corona y el rey Fernando VII consulta a Guatemala. Obviamente recibe una negativa de parte de Guatemala y especialmente del capitán general Bustamante y Guerra, que no está de acuerdo con que Quetzaltenango se convierta en una intendencia porque le quitaba capacidades financieras y fiscales a Guatemala, a la capital. De manera que en 1819 se resuelve en definitiva que no ha lugar a la solicitud de una
intendencia para Quetzaltenango. Decíamos que sucedió eso. 1820, como sabemos todos, es un año verdaderamente crucial, que ha sido poco reconocido en general por la historiografía contemporánea, especialmente por la historiografía inglesa y europea, de la mayor parte de Europa, incluso norteamericana. Pero realmente, y se atribuye mucho a la racionalidad de la independencia, pues por supuesto, a la Ilustración, algo tendrá que ver, a las revoluciones atlánticas, pero seguramente mucho más que ello tuvo que ver la obligatoriedad que le hace el coronel Rafael de Riego a Fernando VII de jurar nuevamente la Constitución de Cádiz. Como sabemos, Rafael de Riego, él estaba destinado a venir a México a controlar algunas insurrecciones que se preveían, pero en vez de hacer eso, él se queda allá y obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Ello pues sabemos que tuvo algunas consecuencias importantísimas en ese año, como la firma del plan en Iguala, el plan Trigarante, famoso entre José de Iturbide y Guerrero, a quien se suponía que iba a perseguir, pero que con él entra en un acuerdo y firman este plan de Iguala de aspiración independentista, en el cual pues se preveía como trigarante 3 asuntos: conservación de la Iglesia, de la religión católica, conservación de la monarquía, incluso invitan a la familia Borbona a que nombre a alguien para monarca de México y a instalar la paz en la región. Además del plan de Iguala, pues sabemos que aquí en Guatemala, en la capital, se organizó lo que se llamó el Plan Pacífico, ¿verdad? Por la famosa Aycinena y algunos allegados, que incluso el doctor Pedro Molina participó en ello, pero este Plan Pacífico lo que buscaba era un poco lo mismo que el Plan de Iguala, en el sentido de lograr una continuidad en el sistema que había funcionado durante los anteriores 300 años. Aquí en la región, pues sabemos de la rebelión que hay en Totonicapán con Atanasio Zul y Lucas Aguilar, que a veces se aduce que era una rebelión proindependentista, pero según la documentación que existe, más bien era una oposición al cobro de tributos que, como sabemos, ya por la acción del coronel de Riego ya había sido eliminados muchos de esos tributos al recuperar la Constitución de Cádiz. Sin embargo, siguieron siendo cobrados por algunos burócratas funcionarios aquí de la región, y al enterarse estos líderes indígenas, pues se rebelan contra ello y con todo lo consabido. Hay otro tema importante en este año, que es que Quetzaltenango, según un acta de su ayuntamiento, solicita la supresión del consulado de comercio, que, como mencionábamos antes, estaba provocando problemas en el desarrollo económico. En 1821 pues se da la denominada independencia, o también una secesión, porque éramos pues parte de una monarquía, y como tal era una monarquía digamos territorialmente aislada o separada de la península, pero parte de esa monarquía. Por lo tanto se puede llamar también como una secesión lo que sucede en 1821. Como sabemos, el acta de la independencia pues la redactó don José Cecilio del Valle, y la firmaron 13 de los 53 asistentes aquel día lluvioso del 15 de septiembre. La noche del 14 de septiembre fue la lluviosa, pero el 15 de septiembre se firma el acta. En Quetzaltenango se conoce un paquete que llega a la municipalidad, al ayuntamiento, 2 días después, y el alcalde en aquel momento era Manuel Martínez Aparicio, quien convoca a una reunión pública en el parque que hoy conocemos como Parque a Centroamérica, y en aquel momento era el Parque de la Juventud, y ante el pueblo don Manuel Martínez hace la lectura del acta de independencia, que simbólicamente le entrega a su síndico, el señor Quijivich. Al principio hablábamos de que cuando se establece el pueblo de indios en Quetzaltenango, se establece también un cabildo indígena. Sin embargo, para estas fechas ya había un ayuntamiento mixto. Pero hay que tomar en cuenta que como cabildo indígena
continuó siempre en paralelo hasta 1894, cuando en tiempo del presidente Reina Barrios se suprime en definitiva el cabildo o ayuntamiento indígena. Y ya queda un solo como hasta la fecha. Pues bien, entonces es el 23 de septiembre de 1821 que se lee, como decíamos, el Acta de Independencia. Aquí hay otro tema interesante que sucedió en ese día en el Parque a Centroamérica, como se conoce actualmente, y es que el pueblo le exige al corregidor de aquel momento, a don Juan José de Echeverría, que salga y abandone el cargo. Y él se ve obligado en ese mismo acto a abandonar el cargo de corregidor. Y esto también viene a ser una especie digamos, de lo que estaba ya en la cultura guatemalteca y que se derivaba de la cultura hispánica, y es el tema del pactismo. El pactismo escolástico, que como sabemos es cuando el pueblo tiene, digamos, la autoridad, y la autoridad está subordinada al pueblo. Y ese pactismo viene en la península desde la época de San Isidoro de Sevilla del siglo VI. Pues para consideración, pensamos nosotros que esta solicitud, esta exigencia para que el señor abandone el cargo es ya una demostración del mandato que el pueblo le da a su autoridad a partir de ese pactismo escolástico que funcionó durante una buena temporada y que realmente cambia a partir de la Revolución Liberal. Después de la firma de la independencia y de la lectura del acta, etcétera, 2 meses después, el 15 de noviembre, el ayuntamiento de Quetzaltenango decide la anexión al imperio mexicano de Agustín I de Iturbide. Es interesante que lo hace 2 meses después de la firma del acta y varios meses antes que lo hiciera la capital de Guatemala, la cual lo hace hasta el 5 de enero de 1822. Pues Quetzaltenango se anexa a México y dice textualmente en el acta del ayuntamiento de esa fecha que lo hace por lo siguiente, y leo entre comillas, por los proverbiales abusos de los comerciantes de la capital. Esa es, digamos, una racionalidad que ellos dan en aquel momento. Y nombran como su diputado a las Cortes de México al doctor Cirilo Flores, conocido muy bien por todos ustedes, su historial, que fue una persona muy destacada, pues que llegó a ser su jefe de Estado con Juan Barrundia, y que luego cuando Juan Barrundia es obligado a dimitir por parte de Manuel José de Arce, tiene que asumir don Cirilo Flores la jefatura de Estado y la mueve a Quetzaltenango, y aquí es linchado en el parque por los enemigos conservadores que habían en aquel momento. Pues bien, la anexión a México entonces se da, Cirilo Flores va como diputado y solicita al ya emperador Agustín I de Iturbide que fortalezca a Quetzaltenango y le dé potencialidades para defenderse, vamos a llamar, de la capital de Guatemala. Y efectivamente, Agustín de Iturbide envía a don Vicente Filísola a Chiapas, ¿verdad?, como para una demostración de fuerza y de apoyo a la región, y con él, a él se une ahí en Chiapas don Agustín de Guzmán, que había nacido en Comitán y que luego llega a ser vicejefe de Estado del Estado de los Altos, como veremos en un momento. Pues ahí los dos se unen y entran, como sabemos, a Guatemala en diciembre de 1821 para forzar a don Gavino Gaínza a tomar la decisión que más tarde tomaría, en 5 de enero, de anexarse al Imperio Mexicano. Pero, digamos, la racionalidad que está detrás de ello era esta aspiración de Quetzaltenango de tener mayor autonomía y mayor fortaleza, sobre todo por las lógicas económicas que antes mencionaba. Con la caída de Iturbide, en marzo de 1823, como sabemos, se retoma algo que quedó previsto en la Constitución del Acta de Independencia, en el numeral 2, cuando se establecía las condiciones que debería tener cualquier territorio que aspiraba a ser un Estado. Y Quetzaltenango demuestra esas capacidades. Y las demuestra solicitando, cuando cae Iturbide, solicitando ser parte de la República Federal de Centroamérica. Y para ello lo demuestra, decía, con un documento
muy bien redactado por el jefe político, que era don Hilarión Suaznávar, y otra vez por don Manuel Martínez Aparicio, en la cual demuestra que ya eran 129 los pueblos de este territorio, por lo cual podría ser ya un estado, parte de la federación, y que además habían 210,000 habitantes y que tenían una capacidad de fiscalizar a favor de la federación de 124,000 pesos anuales. Con eso demostraba Quetzaltenango su capacidad de poder ser y su derecho, que se lo atribuía ese punto, ese numeral 2 del acta de la Constitución de las Repúblicas Federales de Centroamérica. Ahí pongo también que Quetzaltenango nombra diputados al Congreso de la Federación. Cabalmente otra vez al doctor Cirilo Flores va como diputado, a su hermano Francisco Flores y al señor José Antonio Peña. Ellos tres van como diputados al Congreso. Es interesante cuando uno ve la respuesta que se le da a Quetzaltenango para aceptarle ser un estado en aquel momento, en 1824, y dice que no contaría con personas aptas, lo cual pues pareciera inaceptable, ¿no? Porque había suficiente demostración de que sí habían las capacidades de personas aptas para asumir la jefatura del Estado en caso fuese aceptado. Ahí se ve muy mal, pero es la fotografía de don José Hilarión Suaznávar y Domínguez, jefe político, quien hace la presentación ante el Congreso que estaba elaborando la Constitución de la República Federal, y la de don Manuel Martínez Aparicio, que ya ha sido mencionado 2 veces y que tuvo una importante participación en la historia económica y política de esta región de Quetzaltenango. Hay una gestión ahí que se hace en el año 1836 de carácter diplomático que hace Quetzaltenango a través del doctor Mariano Gálvez para que sea reconsiderada nuevamente esa solicitud por constituirse en un estado. Sin embargo, el doctor Mariano Gálvez rechaza la solicitud de Quetzaltenango, o sea, pues no estaba de acuerdo con esa secesión que se aspiraba por parte de esta región por las razones ya mencionadas. Y no es sino hasta el 2 de febrero de 1838 cuando, en definitiva, Quetzaltenango levanta un acta declarándose como estado independiente, estado de los Altos o sexto estado. Eso fue 22 días antes de que cayera el gobierno de don Mariano Gálvez, 22 días antes. Él cayó el 24 de febrero de 1838, cae el gobierno de Mariano Gálvez, pues el 2 de febrero fue esta declaración. Se establece un gobierno provisional en Quetzaltenango, en el estado de los Altos, dirigido por el doctor Marcelo Molina y por los señores José Gálvez y José Aguilar. Y interesante que forman su asamblea constituyente y la instalan en Totonicapán, no en Quetzaltenango, sino en Totonicapán. Se instala el 27 de diciembre de ese año y ahí en definitiva ya eligen como presidente y vicepresidente a don Marcelo Molina y a don Agustín de Guzmán. Y como diputado nuevamente aparece don Manuel Martínez Aparicio. Hay unos eventos críticos, ya voy concluyendo, unos eventos muy críticos que se dan en estos años, y es cuando don Agustín de Guzmán, el general Agustín de Guzmán, que como decíamos había nacido en Chiapas pero se había incorporado aquí al territorio, don Agustín de Guzmán y como vicepresidente venció a Carrera en el Rinconcito, el llamado el Rinconcito, ahí en Chiquimulía, y lo hace porque Guzmán va apoyando a Morazán en contra de Carrera. Lo logran vencer y lo obligan a entregar 320 fusiles y a firmar un pacto que obligaba a Carrera a quedarse ya situado en Mita en definitiva, y era un tratado de paz que Carrera no atiende, que no respeta, y rompe ese acuerdo y, como sabemos, invade la capital el 13 de abril de 1839, rompiendo el acuerdo. Eso genera una crisis porque Quetzaltenango y El Salvador pues organizan una convención para un congreso y un nuevo pacto al cual se opone en definitiva la capital de Guatemala.
Otro evento crítico de ese momento es cuando los ingleses invadieron la isla de Roatán, al norte de Honduras. Y como sabemos, entonces el presidente del Estado de los Altos, el doctor Marcelo Molina, convoca a las provincias de Centroamérica, a los estados de Centroamérica, a una reunión para repudiar esa invasión inglesa. Y dentro de lo que solicita el doctor Marcelo Molina es que se dejen de comprar productos ingleses y servicios ingleses. Esto obviamente enoja muchísimo al cónsul inglés Chatfield, quien toma venganza reteniendo 1000 rifles que venían para el ejército de Quetzaltenango, e incluso se dice que fueron entregados a Carrera, y con eso Carrera invade Quetzaltenango en su momento. El inicio de la caída del Estado de los Altos, como decía, ya vamos terminando, hay unos como pretextos que le dan a Carrera para la invasión. Uno de ellos es que Carrera exige, por un lado no respetó aquel acuerdo a que se había llegado de paz con Guzmán, y exige que le devuelvan esos 320 fusiles y que por lo tanto él va a regresar a Quetzaltenango a recuperarlos. Pero termina de fortalecer su solicitud a Carrera cuando se da un enfrentamiento en Santa Catarina, Ixtahuacán, entre el ejército de Quetzaltenango y algunos indígenas que se sublevan porque no están de acuerdo con el cobro de tributos. Cuando el ejército de Quetzaltenango llega a Santa Catarina, en Ixtahuacán, encuentra que ya los indígenas estaban preparados, había pólvora y tenían armas. Y entonces hay un combate en el que fallecen, se dice que hasta 40 indígenas, y eso es una excusa que le da gente de Santa Catarina a Carrera, que siempre tuvo una gran relación con los indígenas y mucho liderazgo con ellos, y por eso Carrera logra tener una justificación, vamos a decir, para el ataque al Estado de los Altos. En un primer momento manda a su coronel Doroteo Monterroso aquí a la región, y en San Andrés de Metabac tienen una batalla que pierde Guzmán el 26 de enero de 1840, tomando Carrera preso al vicepresidente del Estado de los Altos, don Agustín de Guzmán. Y a los pocos días, el 29 de enero de ese mismo año, 1840, Carrera entra a Quetzaltenango y desalojan de la presidencia al doctor Marcelo Molina y Mata. A los pocos días de ese suceso, ya porque cuando Carrera ingresa a Quetzaltenango, digamos, publican un decreto en el que considera incorporado los Altos a Guatemala. Con la destitución de don Marcelo Molina se hace esa incorporación nuevamente del territorio a lo que es Guatemala. Pasan unos días y, como sabemos, Morazán invade la ciudad de Guatemala, toma la capital el día 18 de marzo de 1840, y entonces el pueblo de Quetzaltenango se entera de que Carrera ha caído del liderazgo que tenía, y dentro de su entusiasmo obliga prácticamente al Consejo Municipal a restituir el Estado de los Altos, y así lo hace el Consejo Municipal. Y entonces ahí Carrera vuelve otra vez a Quetzaltenango al volver a tomar el poder de hecho, que vuelve a Quetzaltenango y en represalia fusila a todo el ayuntamiento el día 2 de abril de 1840. Ese fusilamiento, como ustedes lo habrán visto muchas veces, hay un homenaje porque el fusilamiento, el magnicidio se hizo frente al parque a Centroamérica, en donde hoy está un banco. Y hay una lectura interesante de uno de los libros de John Lloyd Stephens, el de Incidentes de Viajes a Centroamérica, Guatemala y Yucatán, en el que él estaba en Quetzaltenango en esa ocasión y hace una relación ahí pormenorizada de ese magnicidio, de ese crimen en el que Carrera fusiló a todo el Consejo Municipal de Quetzaltenango, que había pues recuperado el estatus de Estado. Esta es una fotografía del alcalde Roberto Molina y Mata, que era hermano del que fue presidente del Estado, don Marcelo Molina y Mata, el doctor Marcelo Molina y Mata.
Hay un nuevo y último intento de Quetzaltenango por recuperarse como Estado, siempre repetiríamos buscando esa autonomía que tenía una racionalidad fundamentalmente económica. Este último intento se da cuando nuevamente Carrera cae en 1848 por unos pocos días, y entonces Quetzaltenango retoma otra vez su aspiración autonómica y nombra un gobierno mediante un triunvirato. Por una parte, constituido por el presbítero Fernando Dávila, por don Rafael de la Torre y don José Velasco. Ellos forman un triunvirato, y entonces Quetzaltenango es invitado, el Estado de los Altos, a una reunión con el gobierno de la capital, y esa reunión se hace en San Andrés Semetabaj, que como sabemos era la frontera entre el Estado de los Altos y el Estado de Guatemala, cabalmente en Sololá, en San Andrés Semetabaj. Ahí hay una reunión conciliatoria, pero no entran en acuerdo, por lo cual hay un enfrentamiento armado muy breve, y muere este señor Rafael de la Torre y el comandante del ejército en aquel momento de Quetzaltenango, que era don Gertrudis Robles. Ellos y algunos soldados mueren en ese enfrentamiento que toma unas pocas horas, y con lo cual ese último intento de recuperarse como Estado termina en definitiva. Haré, ahora sí termino, un resumen abreviado de cómo fue ese recorrido en la historia de esta pretensión o este esfuerzo por su autonomía que buscó el Estado de los Altos por las razones indicadas. Como recordamos, en 1812, el esfuerzo por una intendencia que le diese al Estado, a la región, mayores autonomías. En 1821 se busca mediante la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide. En 1824, ahí ya la solicitud formal ante el Congreso de la Federación, como leíamos, lo hizo don Josep de Suaznavar. En 1836, mediante una solicitud, digamos, de reconstrucción del Estado ante el presidente del momento, el doctor Mariano Gálvez. En 1838, pues ya se establece como tal el Estado de los Altos a partir de un acta que se levanta el 2 de febrero. En 1840, cuando se restituye en el mes de abril, cuando sabemos que cayó por unos días de Carrera, y en 1848 ese último intento, nuevamente en una de las tantas caídas del líder Rafael Carrera, el brigadier Rafael Carrera y Turcios. De manera que entonces, como intentando una especie de conclusión, diría que hubo un esfuerzo autonómico de larga data en la historia de Quetzaltenango, y en una historia pues que hemos intentado recorrer desde que fue un pueblo llamado de indios, pasando por una temporalidad como capital de Estado, en la cual se concluyó este recorrido. Y hoy pues Quetzaltenango, sabemos, es una región próspera que ya no aspira más que a la paz y a la concordancia con el resto de Guatemala. Muchas gracias. Muy bien, Cintia, por favor, la sección de preguntas, si tenemos preguntas ahí en el chat. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su interesante exposición. Tenemos en este momento dos preguntas que nos ha hecho nuestro auditorio. La primera dice así: ¿la batalla de San Andrés Semetabaj es el evento que marca el final? Se afirma que mientras se retiraban las tropas altenses, los indígenas de San Andrés les disparaban. ¿Qué nos puede contar usted de esto? Y tenemos también una pregunta más que nos remite, perdón. Si usted nos pudiera explicar el parentesco del señor Martínez Aparicio con la familia Aparicio. Estas son las dos preguntas que tenemos en el chat en este momento. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre la primera, pues no he encontrado algo que refiera tan concretamente que había ese tipo de acción por parte de los indígenas. Lo que sí es cierto es que sabemos que
que Carrera pues tenía un gran liderazgo y una gran capacidad de convocatoria entre los indígenas. Y él, su accionar militar era de tipo guerra de guerrillas y tenía mucha experiencia en ello. Y como era un hombre pues de tendencia ideológica conservadora, también tenía mucho seguimiento de los conservadores y dentro de ellos los indígenas. De manera que no sería raro que haya sucedido algo como eso mencionado, igual que mencioné cuando digamos, el alzamiento que hubo en Santa Catarina, Ixtahuacán, ¿verdad? Que fue un alzamiento de los indígenas que estaban armados, se comprobó que tenían pólvora, etcétera, en contra del vicepresidente del Estado de los Altos, el señor Guzmán. En la siguiente pregunta, sí, efectivamente, don Manuel Martínez Aparicio, así se llamaba él retiró su apellido Martínez y ya en las últimas actas del Ayuntamiento de Quetzaltenango aparece solo como Manuel Aparicio. Según uno de sus descendientes, se quitó el apellido Martínez porque tuvo alguna, digamos, discrepancia ideológica con su padre. El padre era español, ¿verdad? Don Vicente Martínez de San Miguel era el padre de don Manuel Martínez Aparicio. Y tuvieron una discrepancia, por lo cual retiró su apellido Martínez y desde entonces se denominó Manuel Aparicio. Y sí, la familia Aparicio son los descendientes de este señor que fue verdaderamente muy importante en la época en que vivió, y él fue el padre de don Juan José Aparicio Limón y abuelo de Juan Aparicio Mérida, fusilado en 1897 cuando militares de aquí de la región se alzan en contra de Reina Barrios cuando Reina Barrios decretó prorrogarse su periodo presidencial. Pero sí ha sido una familia muy destacada en la región y en Guatemala en general. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchos saludos de diferentes partes de la República de Guatemala, de la ciudad precisamente también. Lo felicitan por su brillante exposición y tenemos dos preguntas más. La primera es, ¿cuál fue la posición de los pueblos de indios en relación a los realistas? Y la segunda pregunta dice, ¿cree que la fuerza MAM puede ser un componente que ha fortalecido ese sentimiento de independencia en Quetzaltenango? Cuando digo fuerza me refiero al componente histórico de su presencia en la zona, dice la pregunta. A ver, primero, perdón, la primera no la escuché bien. Si me la pudiera repetir, doña Cintia, disculpe. Con mucho gusto. ¿Cuál fue la posición de los pueblos de indios en relación a los realistas? Sí, digamos que para el caso que he estudiado, que es el caso aquí de Quetzaltenango, ya lo mencioné, que había un relacionamiento, digamos, fluido entre ladinos e indígenas. No creo yo que hubiese una connotación ideológica más allá de aspectos puramente culturales y étnicos. No hay evidencia, digamos, de que haya una contradicción entre la filosofía que podían vivir los pueblos indígenas en ese momento y lo que podían ser los realistas. Más bien, las confrontaciones, como mencioné, o conflictos, se dieron por razones más pragmáticas, como fue el tema de los estancos de licor y ese tipo de asuntos, ¿verdad? Pero no tan ideologizados, según mi entender. En la otra pregunta de la fuerza MAM, como sabemos, a partir de que tuvieron que emigrar cuando la invasión quiché, los MAM más cercanos actualmente están a partir de San Juan Ostuncalco y en San Marcos. Digamos, cuando uno evalúa la conformación cultural de los diferentes grupos étnicos de esta región, uno va a encontrar que dentro del quiché, digamos, hay mucho más profesionales, hay personas de un carácter un poco más fuerte, diría yo, que los MAM. Los MAM están más en los temas más rurales, más de carácter agrícola. No veo yo que haya una diferenciación por razones de este índole entre estos grupos protomayas, ¿verdad? Sino que más bien hay una
relacionamiento también bastante fluido entre ellos. No veo yo más allá de eso. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última interesante pregunta. Dice, ¿sigue vigente el acta de constitución del sexto estado y dónde se puede ver una copia de esta? Sí, la acta de constitución, una copia la tienen en CIRMA, en el Centro de Investigaciones Regionales Mesoamericanas. Ellos tienen ahí una copia del original, digamos, del acta del Estado de los Altos. Ahí la puede uno encontrar y es un acta muy interesante porque hace, como mencioné antes, una descripción de las lógicas por las cuales el Estado de los Altos tenía el derecho, de acuerdo a ese capítulo 14 de la Constitución que estaba en formación de la República Federal de Centroamérica, tenía los derechos la región de ser un Estado, porque cumplía con el mínimo de pueblos, el mínimo de ciudadanos y el mínimo de capacidades fiscales. Muchas gracias, doctor. Hemos concluido este lapso de preguntas. Repito, tiene saludos desde muchas partes, felicitaciones, le saludan desde el Caribe, nos dice Hugo Hidalgo, lo saludan desde el Caribe también con mucho gusto y gracias por su conferencia. A ustedes muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento al señor presidente, doctor Jorge Ortega, a la junta directiva, a doña Coralia, que tuvo la bondad también de invitarme, y me da mucho gusto de ver a algunos amigos ahí presentes. Así que a sus órdenes y gracias por su paciencia y su tiempo. Gracias. Dejo así el tiempo para el doctor Ortega Gaitán. Muy agradecido con la conferencia, doctor Francisco Roberto Gutiérrez, muy claros los puntos, nos deja prácticamente el reto de seguir investigando sobre esta actividad histórica que se mantiene a lo largo de tanto tiempo. Así que muchísimas gracias en nombre de la Junta Directiva y de los miembros de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, así como los presentes que tuvieron la amabilidad de apoyarnos con la convocatoria. Así que queda cordialmente invitado para otro tema que usted quiera exponer en nuestra tribuna. Muchas gracias. La próxima actividad la tenemos el 14 de abril, es una conferencia sobre el juicio de residencia al presidente Alonso Maldonado y Solís por los académicos Gerardo Ramírez y Edgar Chután. Los esperamos siempre a las 19 horas y estaremos girando la invitación correspondiente a través de las diferentes redes. Y con esto pues doy por terminada la actividad, agradeciéndoles su presencia y esperamos verlos el 14 de abril en la próxima actividad. Muchas gracias, pasen feliz noche. Gracias.